víctima de su propia dinámica. Si usted habita en cualquier ciudad italiana, los próximos 20 minutos con seguridad le mostrarán que la ecología no es un invento de unos cuantos ricos, sino que es una realidad que atañe sobre todo a los habitantes de las ciudades. Una de violencia y de marginamiento en el campo, y al mismo tiempo un acelerado crecimiento económico, nos llevó a la mayoría de los colombianos a vivir en ciudad. Huimos heridos del traumático pasado campesino. En 30 años el país se volvió citadino, no civilizado, sino citadino. Y entonces la gente que llegó a las ciudades olvidan de lo que dejaron atrás. Muchos de ellos no quieren saber nada de lo que dejaron atrás. Y de ahí esa actitud urbana a ultranza. Inclusive hay barrios en Bogotá en donde los árboles son perseguidos porque hace una gente que vivió en la selva. Eso hay que entenderlo y hay que admitir que se necesita más de una generación para ver esa actitud. Hasta ahora comenzamos a darnos cuenta, así como hay que aprender a aprovechar el bosque sin destruirlo. Hay que aprender a vivir en ciudad sin envenenar los ríos, sin intoxicar el aire, sin hacer montañas de basura. Y la ciudad no es solo víctima de su propia dinámica, sino también de la destrucción en el campo. Árboles que limpien el aire, que surtan las fuentes de agua. Sin suelos que produzcan ríos, tampoco habrá ciudades. Y el año pasado estuvimos en una crisis terrible del agua. Nos tocaba ir a traer agua en carrotanques, pagarla para que nos la trajeran acá hasta para lavar. Estábamos pero aburridos con la falta del agua. Al igual que Isabel, los 250.000 habitantes de Tunja tienen dificultades para obtener agua. Constantemente se ven sometidos a racionamientos. ¿Es que esta región, como se cree, jamás tuvo agua? Se ha ido agotando en cantidad y en calidad. Hace unos años, pues no muy lejanos, la gente acudía al río Chicamocha a bañarse, a lavar ropa. A otra fuente cercana, como era la cascada, también era un paseo muy agradable, pues ir a bañarse la gente allá. El agua se empezó a agotar, porque durante años se talaron los árboles para abrir fincas. La necesidad obligó a buscar una alternativa más distante, la reserva de pinos, alimentada por el río del mismo nombre. Lo grave es que allí, en su nacimiento, también se está talando para sacar leña. La vegetación del páramo actúa como una esponja. Retiene gran cantidad de agua, de modo que en invierno evita que corra e inunde. Y en verano, va soltando el agua y no deja que los ríos se sequen. Otros páramos, como el de Chingaza, por ejemplo, que surte de agua a Bogotá, están amenazados por la destrucción. Algunas ciudades han empezado a preocuparse por proteger los nacimientos de los ríos que surten de agua. El acueducto de Bucaramanga, por ejemplo, ha reservado un bosque de 8.000 hectáreas desde hace 15 años. Lucha por conservar la sobre la que está localizada y que sufre de severa erosión. Esta ciudad se convirtió en una de las pioneras en el ambiental. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, creada en 1965, ha desarrollado un proyecto de reforestación, trabajando con habitantes de los 12 municipios donde nacen las fuentes de agua de la ciudad. Cerca a la población de Lebrija, donde el monocultivo de piña estaba acabando con los suelos y secando la quebrada La Angula, de agua al municipio, la CDMB y los campesinos han desarrollado nuevos cultivos frutales y maderables y han creado cooperativas para comercializar los productos. Pues en vista de la escasez de agua es que la gente piensa en sembrar. ¿Usted cuántos árboles ha sembrado? Más o menos en total de lo que lleva. En total van como 2 y muchos. ¿Qué árboles? Pino. Porque yo me pude sembrar esto óncoro, aquí no sirvió. Esto le dio el gobierno al que arboliza una finca. Uno vive de esperanza y esperanza muere. Pero sí, esto le hace falta que el gobierno en realidad, y los impuestos los subieron, aquí yo pagaba 10.000 pesos de impuesto y van en 300 y millones de pesos ya. Las aguas negras de Pereira van a dar la mitad al río y la otra mitad al río Consota. Este último desemboca en el río La Vieja. Unos metros más abajo está la bocatoma del acueducto de Cartago, Valle. Para esta ciudad resulta altamente costoso y en ocasiones imposible hacer potable el agua que, además de los desechos que vienen de Pereira, recibe de cosecha del café, la pulpa de los beneficiaderos. ¿Qué ha pasado cuando Cartago ha tratado de protestar, de decirle a Pereira no bote sus aguas negras en el río? Bueno, desafortunadamente no he tenido oídos en ningún momento.
parece que todavía hay un centralismo de regionalismo, ¿no? Parece que aguas abajo no viven otros colombianos más, ¿sí? Y entonces parece que eso lleva a esta serie de desigualdades, ¿no? La capital risaraldense inició la construcción de colectores de aguas negras pensando en una futura planta de tratamiento, pero no se ha logrado finalizar la obra. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como ya lo hemos dicho, está invirtiendo una millonaria para evitar, entre otras cosas, que la pulpa del café siga contaminada. En el sur de Boyacá, la CDE construyó unos colectores que evitan que las aguas negras caigan a las quebradas que atraviesan la ciudad y las conducen a una planta de tratamiento. Esta obra, única en su género en el le devolvió la placidez de sus quebradas a los bumangueses. La contaminación ha cobijado todos los estratos sociales, de los barrios más hasta los de más alta clase. Antes de que nos hicieran las obras, la quebrada nos afectaba terriblemente por los olores, dado que era una quebrada donde recibía todas las aguas negras de los demás barrios y las quebradas afluentes al mismo. La quebrada fue canalizada, ¿no? Y de eso lo que es modo y todos los malos se han ido, casi en un 100% ya. O sea, cuando llegamos aquí al barrio la quebrada no estaba canalizada, pues poco se hacía deporte. En este momento, jóvenes, realmente salimos hasta mejorada, ¿sí? Y a la siembra de árboles, pues todos hemos... En la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Frío, se procesan aguas negras de 160.000 de los 600.000 que tiene el área metropolitana de la ciudad. Tuvo un costo de 3.000 millones de pesos. Suma que hasta 10.000 millones cuando en todas las aguas. Con reactores que aceleran la transición de la materia y unas lagunas de oxidación. Esta planta le devuelve las aguas al Río Frío, recuperadas en un 90%. Sin embargo, la planta de tratamiento no limpia toda la contaminación química. Por ejemplo, los detergentes, que en su mayoría toman años en desaparecer, siguen cayendo al río, saboteando en gran parte este esfuerzo. La mayor parte de la materia prima con la que se fabrican los detergentes es producida por Ecopetrol. Ha habido presión para que esta empresa cierre su planta o comience a producir insumos más amables con el ambiente, es decir, biodegradables.